Hola, 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 muy buenas tardes queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos, desde San José, Costa Rica, Pastor Federico y Flor Núñez, compartiendo con ustedes, como siempre, una palabra de Dios. Muy, pero muy bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan en vivo en Facebook Live. Muchísimas gracias a todos. Recuerde, si no está suscrito a nuestro canal Vida para Todo Costa Rica, le invito a suscribirse para que reciba allí una notificación cuando levantemos un video. Todos los días estamos levantando un video sobre un mensaje de la palabra de Dios. Una palabra esperanzadora, una palabra alentadora, una palabra de sanidad, una palabra de fuerza, una palabra profética, porque no también, ¿no? Una palabra que puede sanar su corazón y también puede sanar su alma. En el nombre de Jesús, entonces damos gracias en este momento por todos los amigos. Tengo aquí una larga lista de amigos que estuvieron viendo el video de ayer. Los que por lo menos nos han puesto un like allí en nuestro canal, ¿no? En Facebook Live, en Vida para Todos. Dice, bueno, saludos para Mirta Mareco, para Camila Firma Paz, para Bernardo Lara Flores, nuestro amigo, sí, para Florencia Núñez, Leonora Marín, cariño para ella, a Rolando Roque Oviedo, el pastor Oviedo, un gran cariño para Roque, para Soledad Flores, allí un saludo para Soledad Flores y Godi, para el hermano Brandon Acuña, allí en General, sí, un saludo para los hermanos de General, para Viviana Daveiro, sí, la hermana Viviana Daveiro, allí pastora, allí en Buenos Aires, Francisco Capri, sí, para él también, para Celso Joao, él está viendo nuestro video desde Brasil, allí la comunidad Buen Camino, allí en San Antão, sí, Celso Joao, un saludo para Celso. Para Debbie Segovia Blanco, ¿sí? Para el pastor Jorge de Sagastizábal, un gran cariño para Jorge, ¿sí? Bendiciones para nuestro hermano Alfredo Marciano Silva y su esposa Carla, un gran cariño. Para Alejandro Tuniche, allí en la costa, para Fernando Astudillo, y para Eduardo Galeano y para la hermana María Sepúlveda y cuantos otros más que nos ven a diario. Damos gracias, Señor, por este día. Muy bien, queremos agradecer a Dios, así que damos gracias por todo, un cariñoso saludo para todo el pueblo de Dios, que el Señor les bendiga. Recuerden ustedes que estamos hablando acerca del perdón de pecados, es una serie de mensajes que estoy predicando, sí, hay unos cuantos más todavía, estamos hoy en la tercera parte de esta serie Perdón de Pecado y habíamos dicho allí en la primera sección, en la primera serie dijimos que, bueno, el pecado es algo que tuvo un costo, que Dios lo pagó, que lo recibimos al momento del nacimiento espiritual, que es recibido, ¿sí? El perdón recibido es total, hablamos de que el perdón hace posible las relaciones, ¿sí? Y que debemos disfrutarlo porque así como Dios nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar. En la segunda sesión, la segunda serie, estuvimos hablando acerca del origen del pecado, ¿no? Ayer estuvimos hablando acerca de este tema, allí donde la base del pecado, como dijimos, es la desconfianza que tiene el hombre para con Dios, ¿no? Cuando el hombre deja de confiar en Dios y confía en Satanás, es cuando se transforma en pecado. Cuando ya no confiamos en las promesas, en las palabras de Dios, es cuando esto se transforma en pecado. Y ese fue el origen de todas las cosas. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esa desconfianza, ¿sí? Porque todo pecado se origina en la desconfianza hacia Dios. Todo pecado se origina en la desconfianza hacia Dios. Para la mayoría de la gente, el pecado tiene que ver con hacer algo malo. Uno dice, no hagas eso, no hagas eso, no hagas algo malo, ¿no? Y el pecado tiene que ver con hacer algo malo. Para otros, otros creen que no hacer lo bueno también es pecado. Aunque la Biblia dice, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pero en realidad nosotros sabemos que lo que está más cerca de la verdad, lo que está más cerca de la verdad, el pecado es un acto de desobediencia, es no confiar en Dios, no confiar en las palabras del Señor. Ahí está el pecado. Sin embargo, es importantísimo que entendamos y tenemos que tener claro esto, que la Escritura nos muestra cuál es el origen del pecado, es la falta de confianza en Dios, la falta de confianza en Dios. Si tenemos un mundo en caos, si tenemos un mundo de problemas, si tenemos un mundo lleno de insatisfacción, lleno de odio y lleno de violencia, es porque el hombre no le ha creído a Dios. Recuerdan ustedes que Dios ha estado siempre en la historia de la humanidad y que hace 2000 años
para estar mucho más cerca del hombre, Dios envió a su Hijo. Y lo hizo a través de la forma humana. Vino, se hizo hombre, se encarnó, vivió entre nosotros, se identificó con nosotros, ¿sí? Comió, vivió entre nosotros, nos enseñó, nos mostró cómo vivir y nos dejó grandes enseñanzas, de las cuales hoy tenemos en la Biblia, la palabra de Dios. Él luego fue muerto, crucificado, enterrado, al tercer día resucitó entre los muertos y sus dichos, sus obras fueron escritas y quedaron en el libro que nosotros conocemos como la Biblia. Si el hombre hubiese confiado hace 2000 años para acá, y también 2000 años, años antes del 2000, ¿no? Porque hablamos de la era cristiana de 2000 para acá. Pero si el hombre siempre hubiese confiado en Dios, no tendríamos una humanidad tan caída, tan inmoral, tan triste como la que estamos viviendo. En realidad tenemos que pensar que esa falta de confianza en las palabras, falta de confianza en las promesas, la falta de confianza en lo que Dios dijo, es lo que ha provocado que el hombre esté como esté, ¿no? Pero vamos a ver un poco algunos pasajes que nos hablan de la gravedad de no confiar en Dios. Voy a leer algunos pasajes que nos muestran lo grave que es no confiar en Dios. Y tal vez usted diga, ¿es tan grave no confiar en Dios? Sí, es muy grave. Déjeme decirle que es muy grave. Vamos a ver lo que dice Juan 3:17. El 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿no? Esta es la razón por la que no envió Dios a su Hijo. Dice, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para qué lo envió, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la razón por la que Dios envió. Envió para perdonar al hombre su falta de confianza desde el mismo Edén, ¿no? A través de la historia el hombre ha estado desconfiando de Dios, dice. Ahora, fíjense lo que dice aquí, yo lo subrayé aquí, ¿no? Con amarillo, y dice, el que en él cree no es condenado. Aquí vemos la gravedad del tema. Aquí se está hablando de la condenación. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la condena? ¿Acaso por no creer uno va a la cárcel o te ponen tras una reja? No. La condena es todos los infortunios que provoca el hecho de no creer en Dios. Es toda esa desazón y toda esa injusticia que el hombre sufre a causa de no haber creído en Dios. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué ha sido condenado? Porque no ha creído. No ha tenido confianza en Dios. Qué importante que es tener confianza en Dios, querido amigo. Qué importante que es tener confianza en las palabras y en las promesas, ¿no? Dice, porque no ha creído en quién. Para nosotros, dice, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, no solo no creyó en Dios el hombre, por eso el infortunio, la desazón y tanto problema que sufre el hombre, ¿no? Uno dice, en el mundo hay hambre, en el mundo hay muerte, en el mundo hay peste, como en este momento tenemos. Y todo esto a razón de qué? Porque no ha creído en el Hijo. Porque el Hijo vino para salvar, no para condenar. Y la razón de la condena que vivimos en vida, porque luego habrá una condena, que en otro momento hablaremos de la condena eterna, ¿no? Pero en este momento hablamos de la condena de vida, que es la condena por no creer en el Señor. Por eso es importante creer. Leo otro pasaje más para no quedarme en este. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Porque es necesario, escuche lo que es necesario, ¿no? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, si nosotros nos acercamos a Dios, no podemos acercarnos desconfiando que Él miente o que Él nos dijo media verdad o que Él no nos dijo toda la verdad y se quedó con una parte. No, el texto anterior decía que Él mandó a su Hijo no para condenar, sino para salvar. Y si nos acercamos a Él, no tenemos que acercarnos en desconfianza. Si usted está en la iglesia y usted se acerca a la iglesia con desconfianza y escucha las palabras del pastor con desconfianza, usted no está desconfiando del pastor, no está desconfiando de la iglesia, no está desconfiando de la organización a la cual pertenece a esa iglesia, usted está desconfiando de lo que Dios dice. Y cuando uno desconfía de lo que Dios dice, ahí no hay nada, porque las promesas uno no tiene nada de parte de Dios, no recibe nada. Por eso es importante creer, dice, es necesario, hay una necesidad en nosotros, tenemos que hay una necesidad
dice que el que se acerca a Dios crea. Si te vas a acercar a Dios, si te estás tratando de acercar a Dios o querés acercarte a Dios, tenés que creer lo que Él dice. Y usted me dirá, pero pastor, ¿tengo que creer a ciegas? ¿Tengo que creer a ciegas lo que Dios dice? Claro que sí, porque la fe es eso. La fe es creer lo que no se ve, es creer lo que no podés tocar, es creer lo que a veces ni siquiera podés entender. La fe es la certeza, dice Hebreos 11, ¿no? Uno, la certeza de aquello que uno espera. Hay una convicción de lo que no vemos, pero lo esperamos. Y si nos acercamos a Dios, tenemos que creer que lo que Él dice en su palabra se va a cumplir en mi vida, en mi familia, en mi sociedad y en el mundo. Se va a cumplir. Entonces tenemos que creer eso. Porque dice que si no creemos, bueno, no vamos a tener realmente beneficio de Dios. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, fíjense qué importante. Dios dice, si te vas a acercar a Dios con desconfianza, no vas a recibir ningún galardón. Es decir, no va a haber premio, no va a haber recompensa, no va a haber gratificación. Pero si te acercas con confianza, existe, hay para ti todo lo que acabo de mencionar. Déjame leer otro texto. Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿No? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, perdón, dice, estoy leyendo el texto anterior, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es decir, el corazón que no cree. El corazón malo es el corazón que no cree, el corazón que desconfía de Dios. Entonces yo tendría que preguntarte aquí en este momento, ¿cómo está tu corazón con Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? La Biblia, ojo, la Biblia dice también que el diablo cree también. O si yo creo, el diablo también cree, pero ¿crees con el corazón? ¿Crees de verdad que todo lo que dice la palabra es verdad? ¿Crees que lo que Dios dijo se cumplió y que lo que Dios dice para el futuro se va a cumplir? ¿Lo estás creyendo? Aquí dice, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya ninguno, fíjese, ninguno está alertándonos a todo. Esto no es para alguno, es para todo, dice, ¿no? Ninguno de vosotros, dice, de corazón malo, el corazón malo de incredulidad. ¿Qué logra el corazón malo? El corazón incrédulo, el corazón malo e incrédulo que logra es apartarte de Dios. Apartarte de Dios, cuando uno se aparta de Dios es porque no cree en Él. Y cuando uno no cree en Él, cree en el diablo. Y cuando uno cree en el diablo, va a sufrir las consecuencias, el hecho de apartarse de Dios, porque el diablo no tiene beneficio. Recuerda lo que dice Juan 10:10. El diablo vino, concretamente lo dice la palabra, el diablo vino para hurtar, matar y destruir, apartarte de Dios, separarte de Dios y conducirte a la muerte eterna, separado por siempre del Señor. Eso es lo que el diablo ofrece. En cambio, ¿no? Entonces uno tiene que pensar esto. Voy a leer un pasaje más. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, dice, y cuando Él venga, convencerá. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, o sea, lo que Dios hace por nosotros para que creamos en Él, ¿no? Entendamos la verdad, para que la manifestación de sus promesas se cumpla en nosotros. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Fíjense, dice, nos va a convencer de pecado primero, de justicia luego y de juicio después. Vamos a omitir los dos últimos, justicia y juicio. Solamente hablamos de pecado, dice. Pero ¿el pecado cuál es? El pecado es no creer, es no confiar en Dios. Lo dice clarísimo este texto. No tengo que añadir casi ningún tipo de comentario al respecto. Dice, de pecado, ¿cuál es el pecado? No creen en mí, no confían en mí, no están confiando en mis palabras, no están confiando en lo que hice, en lo que hago y en lo que voy a hacer. No están confiando. Ese es el verdadero pecado. Entonces, para los hombres es muchísimo más fácil reconocer que actos de maldad o desobediencia son pecados. Si un acto de maldad o acto de desobediencia es pecado, pero es difícil reconocer que la falta de confianza en Dios es pecado porque decimos, no, yo confío en Dios, realmente confío, ¿no? Pero
Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo. El joven rico. ¿Recuerda el joven rico? Era muy obediente a los mandamientos, pero cuando Dios le dijo que Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme, él no confió en Jesús. Entonces, ¿dónde estuvo su pecado? ¿Estuvo en que no sabía los mandamientos o en que no confió en Jesús? Está claro, ¿no? Dice, Señor, yo sé todos los mandamientos. Bueno, si sabes todos los mandamientos, deja todo eso y sígueme, confía en mí. Yo no te va a faltar nada si me sigues a mí. ¿Y él qué hizo? No confió en las palabras y se fue muy triste. Esa es la condición del hombre que desconfía de Dios. La tristeza, el dolor, la angustia, la insatisfacción, los miedos, los temores, son productos de no confiar en Dios. Uno se aferra a lo natural, se aferra a lo que tiene, se aferra a palabras y a promesas de hombres, pero no se aferra a las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Recuerda que dice Dios, dice por ejemplo, yo soy tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador, dice la palabra. Y nosotros no confiamos en Dios. No nos ponemos a orar cuando estamos enfermos, porque no confiamos en Dios. Dice el Señor, yo te sostendré. Y a veces estamos colgando y pendiendo de un hilo y no queremos confiar en Dios, no queremos confiar en sus promesas. Él es el que te liberta, que te saca del hoyo, que te libera del pecado, de la condenación, ¿no? El que quita al enemigo de tu lado, el lazo del cazador, Él lo corta, lo anula, pero uno no confía en esas palabras. Uno prefiere confiar en la seguridad de otros, en la seguridad que te ofrece otro, ¿no? Por eso, si tu actitud hacia las palabras del Señor no han cambiado, ¿sí? Y dices, pero yo sé los mandamientos, yo leo la Biblia, yo oro al Señor, yo me congrego en la iglesia, ¿no? Yo veo los videos del pastor que él predica por internet, los veo todo, participo, estoy ahí, ¿sí? Pero no confías en Dios. Es decir, todo eso al final terminan siendo, como dice la palabra, obras muertas. Obras muertas. Miramos lo que dice Hebreo, capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el Cristo que se ofreció sin mancha a Dios, dice, ¿qué hará Él por nosotros? Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué son las obras muertas? Todas aquellas cosas que hacemos supuestamente para Dios, pero no lo hacemos confiando en Dios. Quiero cerrar diciendo, toda desobediencia es evidencia de la falta de confianza a Dios. ¿Sí? Toda desobediencia, cuando uno desobedece, es la evidencia concreta de la falta de confianza a Dios. Por eso, querido amigo, dejemos que el Señor nos ayude. Pídele al Señor en esta tarde y dile, Señor, yo quiero creer en ti con todo mi corazón. No quiero tener falta de confianza como la tienen muchos. Porque muchos dicen creer, pero no confían. No están confiando en el Señor. Y lo sentimos a veces simplemente cuando tenemos dificultad para dar gracias. Es una evidencia de que no confiamos. Recibimos algo, decimos, es producto de la circunstancia, la suerte, ¿no? Decimos, la suerte, mira qué bien, encontré un billete o alguien me dio algo, decimos, la suerte, qué suerte que tenés, dice, ¿no? Hasta los hermanos se escucha hablar de la suerte. Pero ¿qué dice Tesalonicense? Pablo le enseñó a los tesalonicenses, le dijo, den gracias en todo lo que ustedes reciban, lo reciben de parte de Dios. Absolutamente todo lo que recibimos de parte de Dios, y cuando no damos gracias en eso, lo que hacemos es, estamos dando falta de confianza. Mostrémosle al Señor un corazón puro, un corazón transparente, un corazón sincero. Digámosle al Señor con todo el corazón, Señor, yo confío en ti con todo, con todo. Deja que Dios te bendiga, porque realmente Dios te ama. Hasta mañana.